Queremos oír tu voz. Israel, Fabián, si me ayudas con el monitor. Dame un monitor, por favor. Gracias. Vamos a abrir la Biblia en Habacuc, por favor. Habacuc. Si me das un poco más de monitor, por favor. Ese es el número 17, no es el número 1. Sí, sí. Bueno, sí, eso es. Gracias. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Cuando lo tenga, diga ya. Habacuc 3:2. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no lo leemos juntos? 1, 2, 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a hacerlo una vez más, pero vamos a hacerlo todos juntos. Por favor, todos levanten su voz, nadie se quede callado y dígame como si fuera una oración. 1, 2, 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Esta es la escritura que fue dicha tiempo antes del cautiverio babilónico sobre Israel. Estaba llegando el final del tiempo de libertad de una nación, de la nación de Judá, de la nación de Israel en los límites de Judá. Ya el reino de Israel había sido llevado cautivo por el reino de Asiria y el Señor había tenido misericordia del reino de Judá. Pero Judá también empezó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y estuvo enviando profetas para anunciar que venía la calamidad, que venía el desastre, que venían los juicios de parte de Dios por sus pecados. Y Habacuc es uno de esos profetas que está viviendo en el tiempo previo a la embestida de este imperio, el más poderoso de la época. Y si tú lees el capítulo 1 y capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que el Señor empieza a declarar a detalle la forma en que Babilonia iba a enviar a sus ejércitos e iba a despojar, arrasar por la nación de Israel. Habla de un ejército temible en gran manera. Habla de un ejército que se iba a reír de las fortalezas que habían levantado las naciones. Habla de un pueblo que estaba comiendo y devorando a todas las naciones de la tierra. Y cuando Habacuc termina la profecía, él dice: Oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra. ¿He qué? He oído tu palabra. Habacuc no está leyendo en este momento alguna profecía. Habacuc no está leyendo los rollos de la palabra de Dios. Habacuc está recibiendo audiblemente la palabra del Señor a su corazón. Y por lo que hemos estado estudiando los días martes, el Señor no ha parado de hablar. ¿Cuántos entendemos esto? Un sector muy grande de la iglesia piensa que el Señor ya no habla más y que todo lo que el Señor habló está escrito y el Señor ya no tiene nada más que decir, cuando vemos que nunca ha sido ni será el deseo del corazón de Dios que su pueblo solamente lea la palabra.
Él desea que tengamos oídos para oírlo diariamente. Y Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo que causa el fruto inmediato de escuchar la voz de Dios es que tengamos temor de Dios. Se genera un temor. En este tiempo en el cual vivimos, la iglesia del Señor ha perdido el temor de Dios. Ayer en el grupo de Puerto del Cielo, en mi WhatsApp, mandaron un video, solamente pude ver 5 o 6 minutos, pero varios predicadores ancianos, muy renombrados en el cuerpo de Cristo, algunos ya fallecieron, mencionaban este tema, el temor de Dios. Y la verdad es que casi en todas las filas de la iglesia podemos ver que el temor de Dios ha ido desapareciendo. La iglesia se conforma simplemente con una religión, con un sistema de ordenanzas de culto para mitigar su conciencia. Y la falta de temor es un indicador de que la iglesia no está escuchando más la voz de Dios, de que la iglesia no se está levantando mañana tras mañana, como lo dice Isaías, para oír como los sabios. Parece ser que los tamborazos y las trompetadas del mundo nos han dejado sordos para no escuchar la voz de Dios. Me recuerda al profeta Elías, que escuchó un gran terremoto y pensaba que Dios estaba allí y no estaba. Después vino un fuego poderoso y arrasador y pensó que Dios estaba allí y no estaba ahí. Y varias cosas que eran ruidosas, pero dice que Dios estaba allí. Pero al final escuchó un silbido apacible, un pequeño murmullo, un pequeño silbido, y ahí estaba la presencia de Dios. Qué impactante habrá sido para Habacuc escuchar la voz de Dios. Y no era una voz de Dios diciendo: te amo, diciendo: qué precioso eres, tengo planes para ti, preciosos, bonitos, bellos. No, era la palabra de Dios diciendo: estoy harto de esta nación pecadora, estoy harto de esta nación que ha perdido mi temor, mi paciencia se ha agotado y estoy por enviarles a una nación que no los va a perdonar, que va a arrasar con ustedes. Y Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero me sorprende la siguiente declaración: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Sí, Señor, sé que tú nos vas a castigar, sé que viene tu disciplina, sé que viene tu juicio sobre nosotros, pero por favor, Señor, en la ira, en medio de tu ira, que yo sé que es santa, tu ira es justa, todo lo que estás por hacer realmente lo merecemos, realmente lo necesitamos. Sé que vienes con disciplina, Señor, pero en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de que somos tu pueblo. Acuérdate que tu nombre es invocado sobre nosotros. Acuérdate de tus pactos y tus promesas hechas a nuestros padres. Acuérdate, Señor. El contexto de estas palabras de Habacuc, como ya lo dije, es el inminente juicio del Señor sobre toda la nación. Para muchos que están con ojos abiertos, hay gente que está letargada y dormida, que no sabe ni se da cuenta de lo que está pasando mundialmente y nacionalmente. Hasta localmente, en León, Guanajuato, están sucediendo cosas horribles. Y hay muchos que les está pasando de noche. Pero hay otros que tienen ojos abiertos. Y hay muchas personas, hermanos, que estamos asustados con lo que estamos viendo. Yo quiero decirte: agárrate, porque se va a poner más feo.
Y no solamente estamos hablando de que el mundo está en pecado, que el mundo está haciendo lo que es malo, porque esta palabra de Dios para Habacuc no es una palabra para los gentiles, no es una palabra para los reinos que no lo conocen. La palabra que Dios le da a Habacuc y a otros profetas es una palabra para su pueblo. Y cuando hablo de que la cosa está muy mal y que se va a poner peor, yo estoy hablando de la iglesia. Realmente las palabras que Dios dio a través de Pablo a Timoteo, que se iban a levantar falsos profetas, falsos obreros, que iban a desviar a muchos de la fe, ya está en acción en este día. Es cuestión de que busques solamente escuchar lo que iglesias famosas están predicando y te das cuenta que Dios no está en el asunto, que Dios no está en ese negocio, en esas palabras. El pueblo de Dios ha mezclado lo santo con lo profano. Hay sensualidad en los púlpitos, hay adulterio en los ministerios, hay fornicación en medio de la juventud de la iglesia, hay todo tipo de desvarío en medio de los hijos de Dios. Y dice la palabra que el juicio de Dios primeramente tiene que comenzar con la casa de Dios. Dios no va a hacer nada afuera primero sin haberlo hecho antes dentro de su iglesia. Dios no va a disciplinar al mundo como dice la palabra que lo va a hacer antes que no, sino antes lo hace primero en su iglesia. Y sus juicios son porque nos ama. Sus juicios son porque nos quiere despertar y hacernos volver a Él. Hacernos volver a Él. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacernos volver a Él de todo corazón? Yo no estoy aquí. No se levantó este ministerio por Dios. No se levantó esta congregación para poder tener un salario y ganar algún dinero de un ministerio pastoral. Realmente no. Como muchos de ustedes, estas manos saben trabajar. Desde los 9 años empecé a trabajar. Y cuando todavía era un adolescente, era capaz de sostener una familia. Los que me conocen lo saben. No estamos aquí para dar sermones. No estamos aquí para simplemente dar estudios bíblicos. Estamos aquí para que nuestras vidas sean cambiadas por la palabra viva de Dios. Que tu vida y tu casa cambien. De tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en ti, el mundo pueda ver a Cristo en tu familia y muchos puedan ser llamados al arrepentimiento. Dice la palabra que si la sal pierde su sabor, de nada sirve, solamente sirve para ser pisoteada por los demás. Y es lo que ha pasado con la iglesia. La iglesia se ha vuelto objeto de la burla, objeto del escándalo entre los pueblos. Porque la sal, que es la iglesia, en muchos lugares y en muchos casos ha perdido su sabor. Y déjame decirte, en este momento no quieras pensar y no querramos pensar en otros ministerios. Pensemos en Puerta del Cielo, piensa en tu propia vida, piensa en tu familia. ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu termómetro en cuanto a la santidad? ¿Qué tan santo eres? ¿Qué tan lleno de la presencia de Dios estás? ¿Qué tanto caminas con el Señor? Oh, que en esta tarde podamos decir como Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y se generó un temor en mi corazón. Yo espero que tú salgas de aquí temblando de miedo. No del pastor, no de amenazas de un hombre, sino de lo que el Espíritu Santo te habla a ti. Porque mientras yo hablo, sé que el Espíritu Santo te está hablando tal vez de tu pecado que no has podido dejar, que sigues practicando. No hablo de los pecados en los que alguien puede muy allá de vez en cuando caer y arrepentirse. Estoy hablando de prácticas pecaminosas.
Estoy hablando de estilos de vida que no han muerto, de sensualidad en mujeres, de inmoralidad en hombres, de liviandad, mediocridad en la vida de la iglesia. Y estoy hablando de nuestra congregación. Yo sé que el Espíritu Santo nos habla individualmente, en medio de una palabra colectiva. El Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y es mi deseo que seamos despertados en esta tarde. Diariamente, todos aquí tomamos decisiones que nos alejan o nos acercan a Dios. Cada día tomamos pequeñas decisiones o grandes decisiones que o nos alejan o nos acercan a Dios. Y le pido disculpas que ya estoy perdiendo totalmente la voz. Voy a acabar hablando por señas, pero usted no se va a zafar de esta. Pequeñas decisiones, pequeñas actitudes. Una actitud que nos puede acercar a Dios es la de comenzar el día adorando a Dios. Es una pequeña actitud. Tal vez no vas a tener una visión abierta y un rollo escrito por dentro y por fuera, descendiendo y te lo comes como lo tuvo el profeta. Tal vez no vas a tener estas visiones. Tal vez no vas a escuchar la voz de Apocalipsis capítulo 2 que le dijo a Juan: sube para que veas las cosas que van a suceder. Tal vez no vas a tener esas visiones. Tal vez simplemente tendrás un momento de adoración. Pero esas pequeñas actitudes van a cambiar el destino de tu vida. O una pequeña actitud delante de un chiste obsceno en tu trabajo, donde tú te deleitas, donde tú te ríes y hasta cuentas otro un poco más caliente, porque como dicen algunos, no hay que ser religiosos. Y esas pequeñas actitudes, comentarios de otras personas o comentarios tuyos de crítica, comentarios rebeldes, difamación, calumnia, chisme. Muchos no nos damos cuenta que hay un pecado tan fuerte y tan latente en nuestras bocas que se llama chisme. Dios abomina la lengua mentirosa. Es una de las cosas de las 7 cosas que Él abomina. El que pone enemistad entre los hermanos. La lengua mentirosa. Los ojos altivos. Actitudes de orgullo. Actitudes de soberbia. Te alejan de Dios. Pequeñas actitudes como leer su palabra y disfrutarla, meditar en ella, nos acercan a Él. Quiero decirte que nadie llega al infierno a grandes pasos, corriendo hacia allá, aventándose de boca hacia el pecado. No sucede así generalmente. Gracias. Es poco a poco. Es actitud tras actitud, decisión tras decisión. Hay personas que hasta el día de hoy tienen luchas con conceptos tan sencillos como lo es santificarse y purificarse de todo lo que es mundano. Pero ¿qué malo tiene escuchar música del mundo? Dicen los jóvenes. La música es música, la música no tiene nada de malo. En nuestra propia vida, en nuestra propia familia y en muchos testimonios que hemos visto, personas han caído en las trampas de Satanás por causa de escuchar música que no glorificaba al Señor. Muchas personas se fueron acercando al mundo poco a poco. En nuestra propia vida y en otros casos que hemos visto, y son muchos, son cientos, personas por ser ingenuas, por ser imprudentes
y empezaron a tener amistades en el mundo. ¿Sabes qué es pecado? Y déjame decírtelo así, de parte del Espíritu. Yo no te voy a mencionar ahorita ni siquiera una escritura, aunque las hay. Pero hay personas que tienen más amistad con el mundo que con los hijos de Dios. Sus mejores amigos están en el mundo, pero en la iglesia no pueden tener amigos. ¿Sabes por qué? Porque el agua y el aceite no se mezclan, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. Y somos retados, somos desafiados cuando llegamos a un círculo de amistades cristianas que realmente están buscando al Señor, no los que se dicen cristianos, sino verdaderos cristianos. Somos retados, somos corregidos, somos exhortados, y a la carne no le gusta. Y en el mundo no te van a decir nada en contra de tu pecado. En el mundo no te van a decir, oye, qué chiste tan perverso. No, en el mundo te van a decir, cuéntame otro, échate otra. Dios estaba enojado con su pueblo y acaba de anunciar su juicio. Y Habacuc, temblando, dice: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. ¿Cuántos saben que somos obra de Dios? Dios está obrando en su pueblo. En lugar de solamente quedarnos asustados o decir, wow, ahí viene la disciplina, ahí viene la vara de Dios, tenemos que clamar: Señor, avívame. Señor, despiértame. Señor, cámbiame. Señor, santifícame. Yo ya no puedo más. Yo ya no quiero ser el mismo. No quiero que mi casa sea la misma. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es en medio de los tiempos? Hay un tiempo entre cuando Dios envía la palabra y un tiempo en cuanto lo va a cumplir. Y hay un pequeño tiempo de oportunidad. En medio de los tiempos, avívame. Mientras hay oportunidad, despiértame, oh Dios. Dios está dando oportunidad tras oportunidad a tu vida. Y hay corazones que ya están encallecidos. Hay corazones que ya están endurecidos, que piensan: ya he escuchado estos mensajes en otras veces y no ha pasado nada. Cuidado, porque hoy puede ser tu última oportunidad. No bromees con la bondad y paciencia de Dios. No juegues con esa misericordia que el Señor ha tenido sobre tu vida. Dios es paciente, no que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Pedro, creo que es capítulo 3. No digas en tu corazón: no me ha pasado nada y sigo de pecadora, sigo de sensual y no pasa nada. Ya me la sé, el pastor está enojado por alguna cosa que le pasó. No es así. Yo estaba escribiendo otro tema el día de ayer. Estaba estudiando otros materiales para tratar de dar un tema dar un seguimiento al holocausto continuo de la semana pasada, pero el Señor estaba con esta porción. Mi esposa sabe, toda la semana he traído este versículo en la cabeza y en el corazón. Habacuc 3:2. Toda la semana lo apunté en el pizarrón, no sabía, porque yo no sabía que iba a predicar de esto. Simplemente lo apunté. Y el día de ayer Dios me dijo: es eso que quiero que hagas. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El proceso de la santificación o el proceso de la perdición son procesos lentos. Nadie logra ser santo en un día. La santificación también es un proceso. Y el camino hacia el infierno también es un proceso lento. Quiero que me acompañes al libro de Génesis.
Génesis 13, vamos a leer del versículo 11 al 13. No quiero leer toda la historia, algunos ya la conocen. Quien no la conoce, estúdiala después en casa. Yo voy a dar solamente algunos pequeños comentarios. Aquí está Abraham, Génesis 13, del versículo 11 al 13. Aquí está Abraham y su sobrino Lot. Ambos, escúchame, ambos están simbolizando, como siempre en la palabra, a dos tipos de cristianos. ¿Estás conmigo? Ambos están simbolizando dos caminos, el camino del espíritu y el camino de la carne. ¿Estás conmigo? Y dice la palabra en el versículo 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Escúchame, Lot era sobrino de Abraham, y Abraham había salido con su padre Taré, pero el deseo era llegar hasta Canaán. Pero en la tierra de Abraham, Taré se detiene y dice: aquí me quedo, aquí está bien, no quiero continuar, el viaje es pesado. Y como lo hemos visto en el estudio, habla también de la vieja generación que se queda en el desierto. Y Abraham, cuando muere su padre Taré, se levanta de Harán y llega a Canaán. Y en Canaán dice la palabra que por sus jornadas comienza a recorrer toda la tierra. Y en ese recorrido por Canaán, Dios le está dando promesas de que él va a tener una herencia, él va a tener una familia en la cual van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Estás conmigo? Solo que en ese percurso se dice, en ese recorrido, lo acompaña un sobrino llamado Lot. Solo que Lot no es un sobrinito de 5 o 10 años, 12, es un hombre casado, con familia y con siervos y criadas que también tiene ganado. Era una cultura ganadera en ese momento en la que se vivía, y agrícola sobre todo. Y ambos tienen rebaños. Y conforme Abraham iba recorriendo aquella zona de Canaán, aquella tierra que Dios le había prometido que un día la iba a poseer sus generaciones, los ganados empiezan a crecer, y un día empieza a haber altercado entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, porque faltan pastos. Y escúchame, el camino de la carne y el camino del espíritu dentro de la iglesia parece que subsistir por un tiempo juntos. Pero llega un momento en el cual tiene que haber una separación, una división. No se puede tolerar más una y la otra cosa. Y luego llega un momento en el cual ya no aguanta estar con Abraham. Y tal vez no era la razón, sino el pretexto para separarse de Abraham. Y Abraham le dice que no haya ya discusión, que no haya altercado. Escoge tú, para donde tú vayas, escoge lo que tú quieras del campo, de las llanuras, de los lugares para pastar, para apacentar los rebaños. Escógelo, escoge lo que tú quieras. Y yo me voy a ir hacia el otro lado. Y dice la palabra, volviendo a leer ahí: entonces Lot escogió para sí, para él, escogió para sí. ¿Qué fue lo que escogió? Toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra. ¿Dónde acampó Abraham? En Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. La llanura del Jordán era mejor tierra, una tierra que era más atractiva, un lugar más fácil. No tendrían un lugar que no implicaba mayor esfuerzo, donde todo sería más fácil. Quiero decirte que el camino de la carne es muy fácil. El camino de la carne es muy fácil. Seguir la corriente de este mundo es súper fácil. Nada más tienes que ser tú, carnal, pecador, sin vergüenza. Y le hablo a mujeres y a hombres. No tienes que levantar orar, no tienes que leer ese libro llamado Biblia, no tienes que reunirte, no tienes que dar diezmo ni ofrenda. Gloria a Dios, dice alguien. Gracias, Señor. El camino de la carne es fácil. No tienes que guardar tu corazón de cosas malas. No tienes que ser fiel
No tienes que guardar tu fidelidad, tu pulcritud, tu entereza, tu carácter. No tienes que buscar crecer. No tienes que buscar nada. Puedes seguir siendo la adolescente o el adolescente que siempre has sido. Escoge la llanura, escoge lo fácil. Pero Abraham escoge Canaán. ¿Qué es Canaán? Lugares difíciles. Lugares difíciles. Pero es la tierra de promesa. El camino del Espíritu siempre opta por las cosas que son difíciles a la carne. Platicando con alguien, ¿para dónde están mis partidos? Para acá, ¿verdad? Ya no estoy con el foto acá. De repente soy todo despeinado, que no me peina. Platicando con alguien hace poco, le dije, ¿tú crees que es fácil levantarse todas las mañanas ahora? ¿Tú crees que es fácil? Y más en invierno. Estamos enfermos por causa de esto. ¿Tú crees que es fácil escuchar el despertador? Algunos lo tienen que hacer por sus trabajos, ¿no? Pero si no tuvieras que ir a trabajar, ¿te levantarías tan temprano? Obvio que no. Porque a la carne no le gusta. ¿Tú crees que es bonito estar bajo un frío congelante todas las mañanas aquí buscando estar orando? O tener que buscar, tener una disciplina devocional con Dios cada mañana. ¿Tú crees que es fácil comportarse correctamente delante del mundo? Escoger lo justo, escoger lo recto antes que lo incorrecto. Es mucho más fácil hacer las cosas mal, ¿no? Es mucho más fácil dar mordida y obtener aquel sorteo, aquel emprendimiento, ¿verdad? Es más fácil mentir y obtener un lucro. Es más fácil decir lo que no es verdad para obtener alguna ventaja. Es mejor hacer trampa. Es más fácil, es más rápido. Lot escoge lo rápido, Lot escoge lo mejor para la carne, Lot escoge lo que sus ojos veían. Pero dice el versículo 13, porque se fue hacia el oriente, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos. ¿Cómo eran? Malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Fíjate la descripción, no solamente dice que eran malos, dice eran malos y pecadores contra Jehová, y no de cualquier manera, en gran manera. O sea que era una nación, Sodoma y Gomorra eran expertos en pecar. Dice la palabra, Pablo dice, hay algunos que no solamente se deleitan en pecar, sino en los que también pecan, se deleitan en los pecados ajenos. Hacia allá se acercó Lot. Hacia allá se dirigió, hacia la llanura del Jordán. Y Lot podrá haber dicho, podrá haber pensado, pero no, yo no estoy yendo hacia Sodoma, yo solamente estoy yendo cerca, no me voy a meter con ellos, no me voy a acercar demasiado, solamente voy a estar hacia esa región. Hay muchos que tal vez piensen, es que no me estoy yendo al mundo, hermano, simplemente yo no quiero ser tan radical como usted, pastor. La verdad es que puerta del cielo parece puerta cerrada del cielo. Parece que yo quiero entrar y que usted me está aventando la puerta para cerrármela. Yo no me estoy yendo al mundo, simplemente voy a ir a una que otra fiesta, voy a estar 1 o 2 veces por semana con mis amigos, voy a estar en casa viendo algunas cosas en la televisión. Yo sé que la televisión no es limpia, pero ¿qué es limpio, hermano? Estamos en el mundo. ¿Quiere que nos vayamos a vivir a la luna, pastor? ¿O piensa comprar un cerro para que todos nos vayamos allá a vivir enclaustrados, orando las 24 horas? Tenemos que vivir en medio del mundo, pastor, usted entienda. Y no hay que ser tan radicales. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque la ven muy religiosa. La iglesia está llena de mucha religiosidad y hay que ser cool. Y la verdad, pastor, es que ya estoy pensando en salir de esta congregación porque yo quiero encontrar un pastor cool. Alguien que me hable del amor, que Dios me ama, que soy bien especial, que soy lindo, que soy precioso. Por eso Cristo murió, porque me amó tanto y me perdona todo. Y como escuché el día de ayer, Dios no es un abuelito que pasa por alto
nuestros delitos y pecados. Él está en todo lugar. Dice la palabra que los ojos del Señor recorren toda la tierra para buscar a los hombres con un corazón perfecto para con Él. Dios no es el abuelito chiquión, Dios es un Padre celestial que te ama y que está dispuesto a enviar sus juicios sobre tu vida para que tú te vuelvas a Él. Es el día de la predicación de los pocos amenes. Usted acaba de decir, así sea, a los pocos amenes. Pero bueno. Diariamente, voy a repetir esto, pero quiero que lo escuche. Deme por favor la honra de ser escuchado. Diariamente podemos escoger orar o no hacerlo. Buscar meditar en la palabra de Dios o no. Reunirnos con los hermanos en la fe o quedarnos en casa para ver una serie de televisión o un juego importante. Pequeñas decisiones diarias construyen nuestro destino. La decisión de Lot, dice la palabra que se fue acercando a Sodoma y tiempo después hubo una guerra entre varios reyes. Hicieron dos coaliciones y se pelearon entre ellos. Al frente de una coalición estaba el rey de Sodoma. ¿Y saben cuál fue la coalición que perdió? Sodoma. ¿Y saben qué hizo aquel grupo de reyes contra la coalición de Sodoma? Se llevó presos a todos. ¿Y sabe quién fue entre los presos? Lot y toda su familia. Y yo analizo aquí varios aspectos interesantes. Cuando Abraham se da cuenta que su sobrino Lot está preso, se fue llevado cautivo junto con su esposa, sus hijos y todos sus bienes, Abraham se levanta y hace guerra con 360 personas en contra de estos reyes y los vence, les cae de noche. Vamos a leer un poquito de esa historia. Génesis 14, versículo 11 y 12. Dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Escúchame, si tú te empiezas a acercar al mundo, si tú te empiezas a acercar al pecado, el pecado te va a capturar, te va a atrapar, vas a ser llevado cautivo. En un momento dado, tú vas a estar encadenado al pecado. Estamos hablando de que Lot es ejemplo o es tipo de un tipo de cristiano, ¿me explico? Lot es llevado cautivo y hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que son cautivas de pecados. Satanás los tiene cautivos, encadenados a prácticas pecaminosas. Una de ellas y las más fuertes, hechicería es fuerte y otras cosas son fuertes, pero la inmoralidad sexual es una de las cadenas más fuertes que hay, que Satanás usa. Y la iglesia está cautiva. Pecados ocultos, cosas que nadie conoce, que tú guardas bien en secreto, que sabes esconder y maquillar. Pues sí, Lot ha sido llevado cautivo, pero se levanta Abraham y va y pelea por él. Y dice en el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, aquí está el número correcto, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios le da otra oportunidad a Lot. ¿Sí o no? El ejemplo es claro, ¿no es así? Y eso habla de ti y de mí. Dios nos da otra oportunidad. Él viene y nos rescata. Él viene y nos libra de ciertas cosas en las cuales caímos. Él viene
y con su mano nos saca. Lo hizo a través de Abraham, y puede ser que un hermano ayude a otro hermano a salir de su bache. Que alguien llegue contigo y te empiece a decir: ¿por qué no te estás congregando? ¿Qué está pasando contigo? Te noto frío, algo pasó contigo. Tú estabas tan bien, ibas tan bien, buscabas al Señor, te veía en los turnos. Yo sé que los tengo aburridos, pero me vale gorro. Este jueves, que yo digo el turno de los jueves en la noche, por primera vez me sucedió lo que no me había sucedido. Éramos solamente yo, el baterista y el bajista tocando con un salón vacío. Ninguno de ustedes estaba aquí. Gracias. Ese agradecimiento viene de Dios, no mío. Porque yo seguí adorando. Pero el que no recibió tu alabanza fue el Señor. Dice que hay otros turnos y generalmente les pasa lo mismo, ¿verdad? Por allá los dirigentes de turno. Turnos vacíos. La iglesia está viendo la televisión. La iglesia está en la feria. La iglesia está en su casa viendo recetas que cocinar. La iglesia está en la llanura del Jordán, acercándose cada vez más a Sodoma. ¿Crees que por venir cada domingo vas a ser librado de las llamas del infierno? Estás muy mal. Y Lot es libertado y parece ser, ojalá se hubiera acabado ahí la historia de Lot y de Abraham hasta el capítulo 14. No, fue librado, se salió, comenzó a andar con Abraham, comenzó a caminar con él, comenzó a buscar Canaán y fue uno de los patriarcas de la nación de Israel. Hubiera sido lindo, ¿no? Pero no es así. Es libertado, pero ahora Lot no solamente está cerca de Sodoma, sino que Lot llega a vivir dentro de Sodoma. Lot llega a vivir cerca, dentro de Sodoma. Ahora yo quiero hablar un poquito de Abraham, porque Abraham es la otra parte, o más bien la contraparte. Abraham es el cristiano que simboliza al cristiano lleno del Espíritu de Dios. Abraham no era perfecto, tuvo errores, pero Abraham era un hombre que buscaba diariamente al Señor. Él vivía en la presencia de Dios. A donde quiera que llegaba Abraham, ven en la escritura, en el libro de Génesis, a cualquier lugar, porque él iba por sus jornadas, era como un beduino, era como un nómada. Él dejaba un lugar y se iba a otro, recorriendo la tierra de la promesa. Y a cada lugar que llegaba Abraham, adivina qué pasaba. Dios se le manifestaba y Abraham levantaba un altar al Señor. ¿Qué significa esto? Abraham tenía comunión constante con Dios. Tenía momentos en la presencia de Dios, experiencias continuas con Dios, una tras otra, una tras otra. Y a pesar que la vida de Abraham no era fácil, era viejo, su esposa también vieja y estéril, los dos estaban ya como muertos, dice el libro de Hebreos, pero él seguía creyendo una promesa: te voy a dar un hijo y te voy a bendecir. Y cada lugar al cual él llegaba, levantaba un altar, y altar significa, ¿sabes lo que significa la palabra ofrenda en el hebreo? La raíz de la palabra ofrenda es acercarse o hacer acercar a. Él ofrendaba, él sacrificaba, o sea, él se acercaba a Dios vez tras vez con sus ofrendas. Y era aroma grato delante del Señor. Abraham vivía una vida con Dios. Y llega un momento en el cual Abraham ya es muy viejo y llega Dios, se le presenta. Esta historia está en el capítulo 18, ahorita la vamos a buscar, todavía no muevas tu Biblia, pero en el capítulo 18 dice que Abraham está allí. Bueno, si acompáñame ya de una vez a Génesis 18. No la voy a leer porque está muy larga, entonces tenemos que ver otras cosas, como siempre. Abraham está en el encinar de Mamre y está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es más fresco estar debajo de un árbol que estar debajo de una lona de carpa, verdad? Ahí está el encinar de Mamre, él está a la puerta en el calor del día y
dice la palabra que el Señor vienen 3 varones. Ahora, de los 3, uno era el Señor y otros 2 eran 2 ángeles de Dios. Como que al Señor siempre, y es el ángel de Jehová en realidad que está allí, al Señor siempre le ha gustado llegar acompañado. Siempre que iba a orar, Jesús se llevaba a Jacobo y a Juan y a Pedro, ¿verdad? Siempre iba acompañado. Y aquí llega el Señor, llega con 2 ángeles y se presenta. Y como Abraham estaba habituado a la presencia de Dios, como Abraham conocía quién era Dios, cuando él los ve se da cuenta: el Señor me viene a visitar una vez más. Aquí está su presencia, aquí está el Señor. Y lo curioso es que Abraham sale corriendo y les dice: mi Señor, por favor, quédense aquí, permítanme prepararles algo de comer, lavar sus pies, quédense aquí conmigo un ratito, por favor, déjenme prepararles algo para tener comunión, después váyanse a hacer lo que tienen que hacer, pero por favor, quédense aquí un momento conmigo. ¿De qué me habla eso? Abraham no dijo: el Señor pasó por aquí, qué padre. Dios te bendiga, Dios. Sigue adelante, ¿verdad? Qué bueno, ya puedo hablar de la visitación. Ya tengo un testimonio de cuando Dios pasó por mi casa, ¿verdad? En el encinar de Mamre. Ya tengo un testimonio. Yo vi a Dios, vi una visión y venía con 2 ángeles y eran de 2,5 metros. ¡Wow! Que hacerla de tos. No, Abraham estaba buscando tener un testimonio. En el sentido de dar testimonio en la iglesia, a eso me refiero, porque todo lo que hizo fue un testimonio. Abraham no estaba interesado en tener una historia para contarla a otros. Cuando él ve la presencia de Dios, le dice al Señor: quédate aquí, no pases de mí. Yo quiero tener un encuentro más profundo contigo. Yo quiero conocer tu corazón. Yo quiero conocer tus caminos. Déjame servirte. Permíteme ministrarte. Porque en el momento que él se acelera y va y prepara la comida y le dice a su esposa: prepárate también de comer, rápido. Lo que estaba haciendo Abraham era ministrar al Señor. A mí me impresiona cómo es que Dios y los ángeles comieron. Dios es espíritu, ¿no es así? Pero de alguna forma Dios, en su magnificencia, en su eternidad, Él decidió hacer un cambio de lo espiritual a lo físico y comió. Se comió el asado, los panes, se lo echó y lo disfrutó. ¿Sabes qué significa eso? Que a Dios le interesa lo que tú das con todo tu corazón. Él no necesita dinero. Hay mucha gente que se escuda en eso. Dios no necesita mi dinero. ¿Por qué lo tengo que dar? Porque cuando le damos a Dios nuestro dinero o algo, Dios, lo que le estamos dando a Dios es nuestro corazón. Aquella mujer con el alabastro de nardo puro, ¿se acuerdan? Llega y lo derrama sobre la cabeza de Jesús y los discípulos empiezan a criticar y empiezan a decir: no se pudo haber vendido ese perfume tan caro por 200 denarios y dárselo a los pobres. Y en realidad el que encabezaba esa idea era Judas, que no se importaba por los pobres, dice la palabra, sino que era bien ratero y estaba pensando en lo que podía haberle sacado ese perfume. Y le dice Jesús: dejen a esta mujer, porque la importuna. No saben que a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero ella ha hecho esto para ungirme en la hora de mi muerte. Y escúchenme, donde quiera que sea predicado este evangelio, se va a hablar de esta mujer. ¿De qué se iba a hablar? ¿De que el perfume era caro? ¡No! De que esta mujer estaba dando una expresión de adoración. De que esta mujer estaba dando lo más valioso e importante que tenía. Lo importante en Génesis capítulo 18 es ver a Abraham cocinando. No, es ver la actitud de adoración de Abraham. Permíteme ministrarte, Señor. Permíteme servirte. Déjame darte lo que te puedo dar. ¿Qué tenemos para poder impresionar a Dios? ¿Qué hay de lo que le damos que a Dios lo deje impresionado? Él es el dueño de todas las cosas. Nuestra alabanza, pastor, hay ángeles allá arriba que cantan de forma increíble. Lo que a Dios le impresiona es un corazón contrito, un espíritu contrito, quebrantado, un corazón contrito y humillado, como lo vimos la semana pasada, Salmo 51.
Y ahí vemos a Abraham lavando sus pies, dándole de comer al Señor. Y dice la palabra que el Señor se levanta y va con los ángeles, van caminando, y Abraham no se despega. ¿Te das cuenta? Abraham, bueno, qué bueno, qué padre, qué bueno que estuvieron aquí. Pasen de vez en cuando por acá y los esperamos aquí en la taberna de Abraham. Ellos dejan de comer, se levantan y van en dirección hacia Zoar. Y Abraham los va siguiendo. Abraham sabía, esto no fue todo, no nada más vinieron a comer, hay algo por lo cual el Señor pasó por aquí. Y yo quiero seguir, yo quiero enterarme, yo quiero estar en eso. Y va Abraham siguiéndolos. Y dice la palabra en el versículo 18, en el versículo 17 de Génesis 18, dice: y Jehová dijo, es un pensamiento interno de Dios. Dios piensa: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escucha, no sé si estás dándote cuenta de lo que significa. Gracias a Dios. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sabes de qué habla esto? Es poderoso este versículo. Dios está diciendo: no le puedo fallar a mi amigo encubriendo uno de mis propósitos. Dios está diciendo: Abraham ha llegado a un lugar muy especial. Abraham es mi amigo y yo lo amo. Y no me puedo ir de aquí sin contarle mis planes, porque eso hacen los amigos. Los verdaderos amigos se cuentan sus secretos. Yo supe algo muy importante que está sucediendo allá en Brasil. Supe de una persona allá en Brasil, me habló y me dijo: oye, está pasando esto. ¿Sabes qué fue lo que hice inmediatamente? Bueno, en realidad no lo hice yo, pero pasó inmediatamente. Me habló Lucas por teléfono y no pude terminar la llamada sin contarle: ¿y supiste de esto? Porque somos amigos, y lo que había pasado sé que le incumbe a él también. ¿Sabías de esto, Lucas? Porque somos amigos. Lucas acaba de tener a su bebé, se llama Isaac, curiosamente. Y lo primero que hizo fue mandarme una foto. Nació ayer y te mando una foto. Queremos que ustedes sepan que nuestra familia creció. Y le dije: sabes que está muy bien, pero córtate esa barba, si no se te va a perder ese niño entre la barba. Porque somos amigos. Y Dios se levanta y dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O como yo deseo que el Señor diga en su corazón un día: ¿será que yo voy a ejecutar mis juicios sobre la nación mexicana? ¿Será que yo voy a traer el azote de mi justicia sobre León, Guanajuato, sin haberle advertido a la congregación Puerta del Cielo, que me busca de noche y de día, que han llegado a ser mis amigos? ¿Podré hacer yo algo sin primero hablar con Fabián y decirle que ponga a la iglesia a orar? Por otro lado, Lot está siendo rescatado por misericordia. Por el otro lado, Dios está hablando de sus planes con sus amigos. Y mira el testimonio que Dios da de Abraham. Es muy importante cuando alguien habla bien de otro, ¿no? Fulano tal es buena onda, es un hombre de Dios. Y es importante el testimonio que los hermanos dan de otros hermanos. Pero qué importante será el testimonio de Dios. Porque tú podrás engañarte, yo te puedo engañar y hacerte pensar que soy un grande hombre de Dios. Yo puedo hacerte pensar que soy bien espiritual. Yo puedo hacerte pensar que mi familia es la más linda y nunca nos peleamos y todo lindo, puros besos, puros abrazos. Y te puedo engañar y tú puedes decir: no, es que el pastor Fabián, wow, qué familia. Pastor Fabián, qué hombre de Dios, ¿no? Impresionante, si conocieras a mi pastor. Pero otro es el testimonio que Dios da o no da de nosotros. Dice Dios: encubriré yo algo a Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte.
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mira lo que Dios dice de Abraham: porque yo sé, Dios estaba convencido, Abraham no le iba a fallar a Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué significa después de sí? Primero él lo va a hacer. Abraham no es de los que mandan a hacer cosas que él no hace primero. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de haberlo hecho él, de que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Abraham tenía en orden su casa. Eso es lo que deja ver el versículo 19. Escúchenme hombres, escúchenme mujeres, madres y padres, jóvenes. Dios tiene un propósito con las familias, con nuestras familias. Y Dios quiere que los hombres, jefes de familia, tengamos en orden nuestros hogares. ¿Y cuál es el orden? Justicia y juicio. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Qué es lo que debe hacer cada familia? Justicia y juicio. ¿Cuál es el fruto de una familia que teme a Dios? Justicia y juicio. La palabra del Señor dice en el Salmo 89, 14 y en el Salmo 97, 2, dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y si la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, la justicia y el juicio deben ser el cimiento de nuestras familias. Familias justas que aman los juicios del Señor. Todas las mañanas estamos leyendo un trecho del Salmo 119, hablando de los decretos, mandamientos, ordenanzas, palabras de Dios, que son muy amadas, que las hemos guardado, que deseamos que el Señor las interne en nuestro corazón. Justicia y juicio. La casa de Abraham estaba en el orden de Dios. Abraham era un ejemplo, vivía en justicia y en juicio. A Abraham no se le dormía el gallo. Él cuidaba de que todo estuviera debajo del orden, en el temor de Dios. Y Dios empieza a hablar